Hola, hoy os voy a hablar de las mejoras de aprendizaje que tenemos planeadas para la versión 2 del juego que esperamos empezar a mostraros en marzo. Para empezar, si en la versión anterior teníamos entre los 5 primeros niveles 275 frases, la idea es que ya solo el primer nivel de la nueva versión tenga un total de 240, casi lo mismo que los 5 primeros niveles de la otra. La idea es que cuantas más frases, cuanto más se hable en japonés en el juego, más se va a aprender. Entonces queremos llenarlo el juego de frases en japonés. De todas formas, no será el mismo tipo de frases. Para empezar, hablamos de meter frases sueltas. Por ejemplo, nani monai, que significa no hay nada, cuando estemos registrando un objeto y no encontremos nada. La idea de tener frases sueltas es que son más sencillas que los diálogos. Aunque no entendamos lo que dice, bueno, pues no nos perdemos y no vamos a perder el hilo. Y nos podemos hacer una idea mejor. Además, van a ser repetitivas. Sí, en un objeto dirá nani monai y en otra dirá koko ni wa nani monai, que es aquí no hay nada. Entonces, iremos viendo con diferentes estructuras el mismo tipo de frases y por lo tanto será más fácil que nos quede. Y por último utilizaremos el contexto. Por ejemplo, en este caso, taberu ni wa nani monai, que significa no hay nada en esta mesa, en la mesa. La idea es que al ver la mesa estamos teniendo un feedback adicional que nos ayuda a entender la frase o al menos a recordar qué significaba taberu al escucharlo. Ya sabemos algo más y podemos aprovecharlo para seguir incluyendo vocabulario en nuestra memoria. En cuanto al contexto, pues podemos utilizar un montón de cosas. Lo que vemos, el objeto, el color, el tamaño, la posición, lo que ocurre, las acciones, los efectos, los sentimientos, todo lo que van haciendo los personajes o lo que está pasando, lo podemos utilizar. Y el trasfondo, que al final es la idea de que podemos utilizar mucho más de lo que vemos, pero que el jugador sabe. Pues los recuerdos de lo que pasó o las suposiciones de qué va a pasar, miedos y deseos. Por ejemplo, si vemos un tarro roto, Nami puede decir que de aquí han podido salir bichos y que hay que tener cuidado. Eso nos está reforzando el mensaje a base de decirnos algo que podemos enlazar con lo que sabemos. Pero no todo se queda en meter más frases. Esto tiene que ir acompañado de los ejercicios, en donde nos vamos a centrar en los ejercicios de frase, que vamos a meter muchos más, pero a cambio de simplificarlos. Lo primero que vamos a hacer es reducir el número de preguntas, que van a pasar de 10 a 8. Puede parecer un cambio pequeño, pero dado que el ejercicio este se va resolviendo a medida que lo hacemos y cada vez hay menos opciones, digamos que lo más difícil estaba con muchas opciones. Por lo tanto, quitar las dos últimas, o sea, quitar dos, quita la parte más difícil del ejercicio. Luego ya es más fácil. Además, vamos a hacer que no haya penalización por fallar. Antes, si fallabas, te volvía a desbloquear una de las preguntas que habías acertado. En este caso, no. En este caso, toda pregunta que acertemos, aunque sea por casualidad, nos quedará acertada para siempre. Lo de que sea por casualidad importa poco porque al final nos vamos a ir fijando. Escuchamos aquí Nande Monai y podemos incorporarlo a nuestra idea que teníamos al descubrir qué significa no hay nada. La idea es esta. Los ejercicios nos van a ayudar a practicar, pero también a reconocer. Practicamos al tener que decidir, pero también nos sirve para reconocer lo que hemos escuchado antes. Aquellas frases que no hubiésemos entendido las podemos entender luego en el ejercicio al ver su significado. Enlazar con lo que habíamos oído y decir, ah, espera, entonces lo que nos estaba diciendo este personaje era aquello. Y por lo tanto no nos perdemos nada de trama y de contexto porque al fin y al cabo lo vamos a escuchar tarde o temprano. La idea es esa, primero escuchamos una frase y luego la practicamos. Pero no se queda ahí, luego la volvemos a escuchar. Ahora ya con cierta idea de lo que significaba y la volvemos a practicar de nuevo. Y así podemos continuar indefinidamente. Obviamente las frases no van a ser las mismas, cambiarán, avanzarán, pero la cuestión es que poco a poco nos vamos a quedar con una idea más fiel, más cercana, independientemente de lo que nos digan. Al final se trata de sumergirnos en el idioma, escuchar mucho y ver las frases de maneras distintas, de tal manera que asimilemos el aprendizaje, que sea ya parte de
de nuestra forma de interpretarlo. Entonces no se trata solo de que aprendamos una frase concreta, sino que independientemente de cómo nos venga, nos hayamos preparado para poder entenderla. Y bueno, obviamente todo esto es teoría. En principio es buena y debería funcionar, pero el mes que viene ya lo veremos. Vamos a hacer una pequeña demo. Bueno, habrá una demo más grande después, pero en principio vamos a probar simplemente con los 30 primeros minutos de juego a ver qué tal funciona, que ya habrá en los 30 primeros minutos de juego habrá ya más de 60 frases. Por lo tanto, vais a poder ver qué tal funciona el sistema y espero que os guste y creo que puede aportar mucho porque cuanto más japonés se vea, aunque sean las mismas palabras repetidas de otras maneras, pero cuanto más veáis, más vais a aprender y eso al final es lo importante. Muchas gracias. Hasta luego.